Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán: y tu Señor inspiró a la abeja y le dijo: prepárate moradas en las montañas, en los árboles y en lo que construyen los hombres. Luego come de todos sus frutos, de todos los frutos, y sigue los caminos de tu Señor con humildad. De sus vientres sale una bebida de colores variopintos en los que hay una curación para los seres humanos. Ciertamente en ello hay un signo para la gente que reflexiona. Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena constantemente, nos pide constantemente, nos incita constantemente a la reflexión, a la contemplación. Y en el Suratul Mulk nos habla acerca de las personas que están destinadas al infierno. Y en ese momento le preguntan a esa gente que está destinado a eso, los guardianes le dicen: ¿qué es lo que sucedió que están acá? وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Si solo hubiéramos escuchado, au dice, pero no es au como o solamente, significa aunque siquiera nos hubiéramos atinado a pensar, a reflexionar, a contemplar, hoy no estaríamos destinados a ser los moradores del Sa'ir, del fuego. Y eso es constantemente lo que debemos hacer, lo que nos pide Allah subhanahu wa ta'ala. Tenemos que parar y detenernos, contemplar. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán constantemente nos repite y nos dice que no creó el universo en vano, que todo tiene un sentido, que el mundo que vivimos no es una ilusión, que no está creado sin un propósito. Y nos dice: inna fi halqi samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahar la ayatu lil ulil albab. Ciertamente en el halq, en la creación de los cielos, de la tierra, y en la sucesión de los días y la noche existe signos para la gente que tiene entendimiento. Una octava parte del Corán, Allah constantemente incita e estimula a cada uno de aquellos que lo recitan a estudiar la naturaleza, la historia, a estudiar el propio Corán, a ver y a contemplar qué es lo que sucedió con la humanidad en general. Y nos dice: aquellos que escuchan, yasma'una, aquellos que piensan, yatafakkaruna, aquellos que reflexionan, yatadabbaruna, afalá yatadabbaruna al Corán, ¿acaso no ponderan, acaso no reflexionan en lo que les digo en este mensaje? Aquellos que observan yanduruna, aquellos que usan y emplean el intelecto, yateluna, aquellos que prestan atención y recuerdan yatadakkaruna, aquellos que se hacen preguntas y yasaluna, aquellos que desarrollan una visión profunda, yafqahuna, y aquellos que saben, ya'lamun. Y es interesante lo que sucede en estos dos ayat, en esta sura de la abeja. Y dice Allah: tu Señor, auha, tu Señor le inspiró, de la misma forma que utiliza la inspiración para los profetas, para los santos, a la abeja. Prepara tu casa, tu morada, en las montañas, en los árboles y en lo que construyen los árboles. Luego come de los frutos
y sigue con humildad el camino que ha establecido para ti tu Señor. Sigue con humildad el camino que ha establecido para ti tu Señor. Y nos dice, y de sus vientres sale algo puro, una bebida de colores variopintos, y en donde hay un shifá, una curación para los seres humanos. Ciertamente hay un signo para la gente que reflexiona. Y es importante detenernos antes de seguir en una palabra, nahl, la abeja. Y para entender en profundidad el Sagrado Corán también tenemos que entender un concepto, uno de los tantos conceptos para entender este ayat y el milagro del Corán, en donde sabemos que en el idioma árabe tenemos todas las cosas en general tienen género masculino o femenino, no importa lo que sea, objetos animados, inanimados, verbos, y entre eso existe una concordancia. La palabra nahl es indiferente, ya puede ser abeja masculino o femenino, pero Allah nos dice hace más de 1450 años que es una abeja hembra, cuando utiliza auja, inspiró a la abeja. Y eso nos lleva a que no solo fue revelado para la gente de ese momento, sino para los que vendríamos más adelante, para comprender este concepto que el profeta alayhi salatu wasalam nos habla de esto y nos dice sallallahu alayhi wasalam: وَالَّذِي نَفْسِ مُحَمَّدْ بِيَدِهِ إِنَّ الْمَثَلُ لِلْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ النَّحْلِ أَكَلَ الطَّيْبَ وَوَضَعَ الطَّيْبَ وَوَقَعَتْ فَلَمَّ تَأْسِرْ وَلَمْ تُبْصِرْ. Dice el profeta sallallahu alayhi wasallam, por aquel en cuyas manos está el alma de Muhammad sallallahu alayhi wasallam. El creyente es como una abeja. Fíjense qué interesante. Nos dice el profeta, seamos como abejas si queremos ser creyentes. Come aquello que es taib, es decir, lo que es puro, lo que es saludable. Produce lo taib, lo puro, lo saludable. Y cuando se posa en algo, no lo rompe, no lo daña, ni lo corrompe. Y es así que tenemos que analizar, tenemos que reflexionar cuáles son las características de las abejas. Ellas comen de lo puro. No se siente atraída como las moscas, por ejemplo, por la materia fecal, sino por las flores, que son puras y saludables. Del mismo modo, el creyente tiene que tener esa atracción. Debe buscar lo que es bueno para sí mismo, para su alma. No debe sentirse atraído por aquello a lo cual le hace mal. El profeta alayhi salatu wasalam dijo: Ya ayuhan nas, inna Allah taib, ya yuqabbal illa taib. Ciertamente Dios es puro y no acepta más que aquello que es puro. Y continúa y dice: Allah ordenó a los creyentes de la misma forma que ordenó a los mensajeros: coman alimentos puros y hagan el bien, coman de los alimentos puros y buenos que les hemos proporcionado. Dice el profeta alayhi salatu wasalam: quien consume aquello que es lícito y sigue la sunna, la tradición de los profetas, y aquel que los demás están a salvo de su maldad, entrará en el paraíso. Otra cuestión, lo que sale de la boca de las abejas, nos dice el profeta, nos dice Allah subhanahu wa ta'ala, que es un shifá, es una cura para la humanidad. De la misma forma, el creyente tiene que, todo aquello que sale de él, ya sean sus palabras y sus acciones, deben ser puras, deben ser lindas y en beneficio para aquellos que lo escuchan. Debemos detenernos y pensar de la misma forma que la abeja no expulsa inmediatamente la miel, sino la procesa.
El profeta alayhi salatu wasalam dijo, la palabra, la palabra buena, la palabra hermosa es caridad. Las abejas también cuidan su entorno. Debemos cuidar de la misma forma nuestro entorno y nuestras relaciones. No rompen, no destruyen las flores sobre las cuales se posa y de las cuales comen. De la misma forma nosotros, si queremos ser creyentes, debemos ser gentiles en el trato con la creación. No debemos dañarla en ninguna capacidad. Las abejas van más allá y benefician a esas flores. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: La tufsidu fil ard, no corrompan la tierra después de que haya sido puesta en orden, sino invóquenme con temor y anhelo en sus corazones, pues la misericordia, inna rahmatullah qarib min al-muhsinin, y la misericordia de Allah está cerca de los que practican el ihsan, de los que practican la virtud, de los que practican el bien y la excelencia. Cuidar nuestra comunidad, cuidar nuestras casas, nuestros lugares de trabajo, nuestros países, nuestro país. El proceso en donde las abejas recolectan el néctar, una abeja devuelve más de lo que toma de la flor, transfiere granos de polen de otra flor y así poliniza la flor, y como resultado de todo eso genera más vida, genera el crecimiento de frutos, genera el crecimiento de frutos. En nuestras relaciones, de la misma forma, debemos dar más de lo que tomamos. Allah subhanahu wa ta'ala y el profeta sallallahu alayhi wa sallam nos instan constantemente a que seamos generosos, que prestemos atención a lo que damos, al amor, a nuestro tiempo. Y eso es un mensaje que es amplio, es una actitud que es amplia, que debe ser con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestro entorno, con nuestra comunidad. Tenemos que dar más de lo que tomamos. De la misma forma que las abejas baten sus alas mientras recogen el néctar para asegurarse que no destruyen la flor que toman ese néctar, nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestras comunidades. Otro concepto importante: no cortar el sustento de otras. Las abejas, cuando van a la flor que se van a posar, la sienten, la olfatean y ven los colores. Si ven que en esa flor se ha posado una abeja de otra colmena, la dejan y siguen y buscan otra flor. De la misma forma tenemos que entender que el sustento de Allah es amplio y es para toda la creación. Y tenemos que entender eso y ayudar a otras personas para que puedan proliferar y no tener celos y envidia, y no regocijarnos con el mal que puedan sufrir otras personas. El profeta alayhi salatu wasalam dijo: no se regocijen de las dificultades que tiene su hermano, no sea que Dios tenga misericordia de él y te involucre y te ponga a ti en una dificultad. Dijo el profeta alayhi salatu wasalam: juro por aquel que tiene mi alma, que tiene mi vida entre sus manos, que un musulmán, al muslim ahul muslim, un musulmán es hermano del musulmán, no debe oprimirlo, no debe abandonarlo, no debe despreciarlo. Los esfuerzos incansables que tiene la abeja. La abeja su vida se resume en el trabajo. Las abejas melíferas recorren 85.000 kilómetros. Están toda su vida para visitar 2 millones de flores, y de esas 2 millones de flores recolectan no más de 500 gramos de miel. Tenemos que tomar esa inspiración.
cualquiera sea lo que hagamos, no es poco, pero tenemos que tener el concepto de trabajar intensamente para buscar los mejores resultados. El profeta alayhi salatu wa salam dijo: Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yudfinatu. Ciertamente Allah ama que cuando cualquiera de ustedes haga un trabajo, lo perfeccione. Y de esa forma tenemos que perfeccionar nuestro servicio en pos del bien común de la comunidad, en pos del trabajo que realizamos. Tenemos que trabajar a pesar de la dificultad y del esfuerzo para el bien de la comunidad. Otro concepto importante que reflexionando acerca de la vida en comunidad. Primero es la comunidad y luego uno mismo. El ego no es una característica de las abejas. Su primer deber es hacia la comunidad. Se sacrifican sin dudarlo si perciben una amenaza para la colonia. Los verdaderos creyentes sacrifican sus posesiones y su ego cuando se trata del din, de seguir el din de Allah. Esa es la verdadera identidad del creyente. Y todos en esa colmena están bien organizados, tienen una estructura piramidal y tienen un rol que desempeñar. Está la abeja reina que pone los huevos, están las abejas obreras que cuidan, limpian y mantienen la temperatura de la colmena, las abejas nodrizas que cuidan a las crías, las abejas que recolectan el néctar y lo llevan a la colmena, las abejas que protegen y están a la seguridad frente a los intrusos. De igual manera, cada uno de nosotros tenemos una función para cumplir en esa comunidad, una responsabilidad hacia nuestra religión, una responsabilidad hacia nuestra comunidad, hacia nuestro trabajo, hacia nuestro país. Cualquier habilidad que desarrollamos y que tengamos la tenemos que poner en pos del din, en pos de la comunidad y de la humanidad. Dijo el profeta alayhi salatu wa salam: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ihi. Todos son pastores y cada uno es responsable de su rebaño. El líder es el responsable del pueblo, es guardián y responsable de sus súbditos. El hombre es guardián de su familia y es responsable de ella. La mujer es responsable de su hogar, de su esposo y de sus hijos. El sirviente es de un hombre, es el guardián de la propiedad de su amo y responsable por ella. Trabajar en equipo. Las abejas reconocen ese hecho, que se benefician por el trabajo mutuo. Una colmena no puede construirse por sí sola. Todas las abejas trabajan y contribuyen para el bien común. Cuando la fe se debilita, nos olvidamos de este principio de trabajar por el bien común. Además, las abejas no pueden sobrevivir por sí solas, ni producir miel por sí solas, sino es un trabajo de cooperación para producir el resultado. Cuidan sus relaciones, cuidan el bien de la comunidad y de la colmena. De la misma forma, tenemos que entender ese punto que Allah nos pone en relevancia cuando nos dice: hay signos para la gente que reflexiona. Innamal mu'min ihwatun. Los creyentes son un solo cuerpo, una sola hermandad. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: los creyentes, hombres y mujeres, son protectores unos de otros. No dejar caer a nadie. Las abejas trabajan juntas. Y si un individuo, o sea, alguien del grupo falla, los demás miembros que compensan ese trabajo y están dispuestos a ayudar por el bien de la colmena. El profeta alayhi salatu wa salam nos dijo: quien alivia a un creyente una aflicción relacionada con este mundo, Allah le va a aliviar una aflicción en el mundo venidero. La productividad en grupo
es otra de las cuestiones. Las abejas adhieren a las tareas que se asignan y las completan de la mejor forma. Y hay una jerarquía bien definida del mismo grupo cuando uno trabaja en grupos. Por ejemplo, en la tariqa, que hay una organización bien definida, cada uno debe apegarse a los roles y no tratar de interferir en las tareas asignadas de manera que no sea saludable. Ello lleva a reducir la productividad del grupo. Otro concepto muy importante, Allah dice en cuanto a la actitud de la abeja. Fíjense qué interesante. Subula rabbika dulula. Y sigue el camino de Allah, el ser absoluto, con humildad, modestia para realizar la tarea que desempeñas. No considerarse alguien especial, sino un miembro humilde de la comunidad, ofreciendo y dando lo mejor y no pensando que somos algo importante o algo indispensable. Los verdaderos creyentes son humildes y tratan con respeto y humildad. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَعِبَادُ الرَّحْمَنَ الَّذِي يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا حَتَابَهُ الْجُرْحُونَ قَالُوا سَلَامٌ. Los siervos del misericordioso son los que caminan por la tierra con humildad, y cuando los ignorantes se dirigen a ellos, dicen palabras de paz. Ninguna acción es pequeña, ninguna acción es pequeña. Una sola abeja produce una doceava parte del tamaño, en toda su vida, del tamaño de una cucharita de té. Pero a pesar de eso, no abandona su trabajo. No tenemos que considerar ninguna acción pequeña. Tenemos que estar contentos y seguir luchando todas nuestras vidas por hacer el bien. Puede que no veamos un gran beneficio, pero nuestro objetivo es la colmena, es producir esa miel en conjunto que nos va a llevar al ágil, al mundo venidero. El profeta alayhi salatu wasalam dijo: no desprecien una buena acción por más pequeña que parezca. Incluso si es tu encuentro con un hermano con una cara alegre. La lealtad. Las abejas están altamente comprometidas con la abeja reina y hacen todo lo posible para satisfacer sus necesidades. Así debe ser la lealtad de los verdaderos creyentes. Entender los tiempos en que vivimos. Las abejas melíferas estudian el entorno en que viven y se protegen de los daños. Tienen una estrategia que es la supervivencia efectiva. Cuando hay una dificultad en la colmena, llenan las brechas utilizando propóleo, que los protegen de los patógenos. De la misma forma, de la misma manera, tenemos que obrar en esta colmena. También la comunicación. Las abejas entienden de ese aspecto. Esa comunicación está en el corazón de la comunidad, está en el corazón de la colmena. Mantienen a todo el grupo informado de lo que sucede. En donde hay grandes cantidades de polen, también lo transmiten a los miembros de la comunidad. En donde existen peligros, también lo transmiten. Y también tienen una importante característica que es la consulta, la shura, que es un principio que Allah lo menciona en el Sagrado Corán y el profeta también. Cuando tienen que decidir la ubicación de una colmena, consultan entre ellas cuál es la mejor ubicación. Allah dice acerca de esto: responden la llamada de su Señor, establecen la oración y conducen sus asuntos en consulta mutua y gastan de lo que hemos concedido. Mencionó uno de los compañeros del profeta alayhi salatu wasalam acerca de él: no vi nunca nadie consultar más a sus compañeros o más a menudo a sus compañeros que el profeta sallallahu alayhi wasalam.
la capacidad de resurgir entre las cenizas. Las abejas tienen en esta tierra 100 millones de años. El Homo sapiens tiene alrededor de 200 o 300 mil años en esta tierra. Es decir, han tenido la capacidad de soportar, de superar grandes catástrofes, de resurgir de las cenizas ante innumerables desastres. A pesar que cayó todo, volvieron y resurgieron y volvieron a construir su comunidad y su umma. Aprender también de las experiencias y de la historia. En las tareas que desempeñan las abejas mejoran constantemente a través de lo que observan en su entorno. Mejoran la toma de decisiones, lo que los hace mejorar en sus tareas. De esa misma forma, los creyentes debemos tomar lecciones de lo que nos ofrece la vida, de lo que nos sucede en nuestra vida, de las lecciones de la historia. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo: el creyente no es picado por la misma madriguera 2 veces. Proteger la comunidad es otra de las características de las abejas. Protegen de las amenazas internas y externas. Las abejas intrusas que pueden entrar en esa colmena, las protegen, detectándolas y expulsándolas. De la misma forma, la comunidad se debe proteger contra la fitna, contra la hipocresía, a través también de la protección, de la purificación del alma. Cuando una abeja muestra signos de debilidad, las otras abejas la detectan rápidamente. Y eso para nosotros debe ser nuestra debilidad, está en nuestro interior. Cada flaja man tazakka, dice Allah man zakaha, habrá triunfado aquel que se purifica. Y es así que Allah subhanahu wa ta'ala nos insta a cada uno de nosotros a reflexionar en su creación. Y en cada signo hay una enseñanza para aquellos que ponderan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sharafi nuri jambi anbiya'i wal mursalin wa alayhim walhamdulillahi rabbil alamin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى إخوة النبيين والمرسلين والرضوان عن أحد المؤمنين وللبيت الطاهرين والخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. أما بعد، يا عباد الله، فإني أوصيكم والنفس بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بالأمر العظيم، أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. Si una persona, si cada uno de nosotros estamos dispuestos a recibir la guía de Allah, a comprender sus signos, incluso el insecto más pequeño que creó Allah subhanahu wa ta'ala nos da lecciones inmensas. Que Allah nos haga de aquellas personas que reflexionan sobre los signos, que aprenden de sus aleyas. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: Inna Allah la yastahi an yadribu mathalan ma ba'udan fama fawqaha. Allah no se avergüenza de poner como ejemplo a un mosquito o algo más pequeño.
Y también dice Allah subhanahu wa ta'ala, ciertamente, innal mu'minun alladhi idha dhukira Allah wajilat qulub. Los creyentes son aquellos que cuando se menciona a Allah, sus corazones se estremecen. Y cuando sus versículos se les recita, aumenta su fe y ponen su confianza únicamente en su Señor. Son aquellos que realizan, que establecen la oración, gastan de lo que le hemos proporcionado. Esos son los verdaderos creyentes. Para ellos hay grados frente a su Señor y perdón y una generosa provisión. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos guíe a cada uno de nosotros para seguir sus caminos o el camino hacia a Él en forma humilde. Que estemos comprometidos con nuestra comunidad. Que Allah incremente nuestra fe, que nuestros corazones estén llenos de piedad y de taqwa. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda su misericordia, nos lleve a cada uno de nosotros y nos reúna en el paraíso. Inshallah, que en este bendito Yuma, en este bendito día, volvemos a pedir por nuestro querido Ibrahim. Allah, ya Shafi, ya Kafi, ya Afi, ya Muafi. Te pedimos por su pronta recuperación. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafi wal anbiya wal mursalin wa alayhim walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimu salata li dhikrillah.